Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Jesús. Soy alumno de quinto semestre de la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. El presente video es para exponer acerca del tema generalidades y especificaciones del concreto reforzado. Como les decía, soy alumno del quinto semestre y mi profesor es el ingeniero Juan Carlos Rodríguez Uribe. Antes de comenzar, les voy a hablar acerca de los antecedentes históricos del concreto armado y del concreto por sí solo. Cuando el hombre desea construir de una forma duradera, procede a utilizar como materiales estables una solución. Así consiste en tomar una piedra, una roca y tallarla, lo cual limita las dimensiones y al menos que se cobije en la misma roca, como las cavernas y los subterráneos. Esto fue lo que hicieron nuestros antepasados en los albores de la prehistoria, ya que en la época del Paleolítico y del Neolítico la técnica de la construcción mejoró y el hombre comenzó a unir piedras sobre piedras por el método llamado mampostería seco. Era lo que se conocía en el Paleolítico y en la prehistoria. Consiste en la colocación de piedras horizontales, procurando que su unión sea lo más homogénea posible. Siempre y cuando le permita la morfología de las propias piedras, conformando muros sin el uso de ningún tipo de conglomerante, lo cual multiplica la operación de gran cantidad de tensiones de las uniones entre piedras y provoca en muchos casos la ruptura de las mismas. Esto es un antecedente de la prehistoria, de antes de que se comenzara a utilizar el concreto reforzado como un instrumento de construcción. Actualmente vemos que el uso del concreto está muy marcado, más aún en México, más aún en los edificios, en los rascacielos, y el uso del concreto armado, reforzado o del simple uso del concreto es un uso que se da casi al 100% en todas las construcciones y no se puede dejar de lado. El concreto se comienza a usar, el uso del hormigón, como también se conoce en algunos países, se da en la época del Imperio Romano, cerca del siglo XIX. Esto se debió posiblemente a la gran habilidad constructiva de los romanos y a la facilidad de conseguir cerca de Roma arenas volcánicas con propiedades de ceménticos, con la que preparaban un mortero mezclando dichas arenas con piedras naturales. Habitualmente era cal y guijarros. En el mortero poseía unas piezas físicas y mecánicas prácticamente idénticas a las que posee el hormigón, utilizando en las construcciones erguidas en la actualidad, y ya era utilizado en la construcción de estructuras enormes que han probado ser muy duraderas con el paso de los siglos, como por ejemplo tenemos el Coliseo romano. Ese coliseo fue elaborado en un porcentaje de concreto y hormigón, como se le conoce en Roma. Posteriormente les voy a hablar sobre la unión del hormigón y el acero. El hormigón armado es bien sabido que en los primeros pasos del uso de manera consistente de la asociación, el hormigón y el acero, dando como resultado un heterogéneo material conocido en la actualidad como hormigón armado, se dieron a partir de la década de los 50 en el siglo XIX. Sin embargo, se tiene constancia de que durante la época del Imperio Romano y el Renacimiento, si bien la manera más práctica que consiste, se recurriría que habitualmente a la utilización del recurso de reforzar la albañilería y el hormigón. Esto se reforzaba en algunas veces con grapas de bronce y hierro, cuando la tracción era excesiva. Estos son los primeros usos y enlaces del hormigón, del concreto armado como tal. Ya durante el siglo XIX se realizan dos producciones más ornamentales de prácticas en las que se utiliza el hormigón reforzado con una armadura de acero. La primera son las cajas de flores y jarrones para la decoración de jardines, obra de Moynier en Francia en 1850, mientras que la segunda es Barca de Lambert, presentada en la Exposición Universal de París en 1855. Históricamente, estas son las obras en las que principalmente y primeramente se utilizó el concreto armado, el concreto reforzado con acero y con bronce. Desde principios del siglo XX, actualmente pues ahora ya pasamos al siglo XX, y algunos ingenieros intentaron precomprimir los elementos de hormigón atravesándolo
parte a parte con barras de acero dulce trefilado, pretensándolo por la presión de una tuerca, pero estos ensayos no funcionaron, más que reveses debido a la intención de la fluencia y la retracción del hormigón, el acortamiento diferido del hormigón, sensiblemente igual al alargamiento inicial al que se sometían los cables, bastada para anular la tracción de acero, desapareciendo el pretensado al cabo de algunos meses. Esos son algunos antecedentes históricos de los cuales les expongo acerca del uso del concreto en nuestra historia. Vemos que desde del Paleolítico y desde nuestros antepasados intentaron buscar una manera para que nuestras construcciones fueran más eficaces, estuvieran más sólidas y tuvieran un agarre más a la tierra. Esto se fue formando con el paso de los tiempos, con el paso de la historia y con el paso de que las personas buscaban esta necesidad de cubrirse, de arroparse, quizá de las inclemencias del tiempo, de las inclemencias de la lluvia, del viento, de la nieve. Todas estas problemáticas que se tuvieron en este tiempo llevó a que el día de hoy nosotros tuviéramos un concreto reforzado, un concreto armado, un concreto incluso simple, y que gracias a todo eso que se estuvo dando en la historia y en la prehistoria, nosotros tuviéramos al día de hoy todo el concreto que se conoce. Como punto número 2, te voy a hablar de las propiedades físicas y mecánicas del concreto armado, y te voy a hablar cómo hacer un buen concreto. Se recurre al concreto como un material de construcción seguro, resistente y sencillo, y se usa en todo tipo de construcciones, como les decía, desde viviendas hasta conjuntos de edificios para oficinas y complejos comerciales. Todos hemos visto en alguna ocasión cómo se prepara una mezcla o el concreto en una obra. El material que conocemos y que todos sabemos es el cemento, el agua, agregados gruesos y finos como sería la arena y la grava. Aditivos, en este caso solamente es si se requiere, si el proyecto amerita un aditivo, ya sea para que seque rápido, para que fragúe más rápido, como se conoce coloquialmente, y también aditivos tal vez para que sea más fuerte, para que este concreto al paso del tiempo de los 28 días de secado tenga un F'C más alto y su compresión y su resistencia sean más altos. El objetivo de mezclar dichos materiales en cantidades medidas es para hacer que el concreto sea, número 1, fácil de transportar, fácil de colocar, fácil de compactar, fácil de dar un acabado y que se fragúe y endurezca para proporcionar un producto resistente y duradero, que al paso del tiempo esto se va a ver reflejado en nuestras construcciones. La cantidad de cada material, o sea, de todos los agregados que les enlisté hace un momento, afecta las propiedades del concreto fresco y endurecido. El cemento es el elemento principal en la elaboración del concreto. El cemento Portland es el más usado en la fabricación de todo concreto. Son elementos hidráulicos compuestos principalmente en silicatos de calcio hidráulicos. Los cementos hidráulicos fragúan y endurecen al reaccionar químicamente con el agua. Esta reacción se conoce como hidratación, donde el cemento se combina con agua para formar una pasta de aspecto similar al de una roca en el momento en el que seca. La norma NMXC 414 establece 6 tipos de cemento con 4 características especiales y 5 clases de resistencia. Este sería el tipo CPO, cemento Portland ordinario. El tipo CPP, cemento Portland puzolánico. Cemento CPG, cemento Portland con escoria granulada de alto horno. Cemento CPC, cemento Portland compuesto. Cemento CPS, cemento Portland con humo de sílice. Tipo CG, cemento de escoria granulada de alto horno. RS, resistencia a sulfatos. BRA, baja reactividad alcalí agregado. BSH, bajo calor de hidratación. Y B, blanco. Estas clases resisten el 20, 30 y 40, 200, 300 y 400 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente. Para tener un buen cemento y también tener un buen concreto, es necesario seguir algunos pasos, tales como el almacenamiento. El almacenamiento del cemento es importante para que a la hora de hacer nuestro concreto
tenga un buen funcionamiento. Este debe ser almacenado sin contacto con el suelo, en un lugar que esté seco, limpio y con buena ventilación. Al cubrir los sacos de cemento con plástico, se obtiene una protección adicional. El cemento a granel generalmente se almacena en silos. Los agregados. El agregado influye en las proporciones físicas y mecánicas del concreto. Se considera inerte por no presentar reacciones complejas con el agua o con la pasta de cemento hidráulico. Los agregados son de dos tipos básicos. Los agregados gruesos, que sería una roca triturada, grava o material cribado. Y los finos, que serían arenas finas y gruesas o piedra fina triturada. Los agregados deben de ser resistentes y duros, lo cual dará un concreto final más resistente, durables para soportar el desgaste, rompimientos, intemperismo, químicamente inactivo, de modo que los agregados no reaccionen con el cemento, limpio, que la mugre o la arcilla se pega en los agregados y debilita la adherencia entre la pasta y los agregados. Graduados, los agregados deben de variar el tamaño, de modo que se acomoden bien todos juntos. Los agregados redondos dan una mezcla más trabajable. Los agregados angulosos hacen un concreto más fácil de colocar, de trabajar y de compactar. También otro agregado muy importante para un buen concreto, en este caso sería el agua. Casi cualquier agua natural que sea potable y que no tenga un sabor u olor muy pronunciado se puede utilizar para producir concreto, aunque es importante estudiar el agua, ya que puede presentar algunas impurezas, azúcares, ácidos, materia vegetal y aceites que impidan o retarden la hidratación de un concreto. La norma oficial NMXC 122 establece las cantidades de impurezas máximas y permitibles que son tolerables en el agua al hacer una mezcla con el concreto. Les mencionaba acerca de los aditivos. Los aditivos se mezclan con el poder para cambiar o mejorar las propiedades, es decir, el tiempo que el concreto requiere para fraguar y endurecer, o la obtención de alta resistencia temprana. Algunas razones para el uso de aditivos en nuestro concreto sería que incrementa la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua o disminuirla, retardan o aceleran el tiempo de fraguado, lo que les comentaba, modifica la rapidez o la cantidad del sangrado, reduce la segregación, mejora la bombeabilidad del concreto cuando es bombeado, reduce la proporción de la pérdida de rendimiento, modifica las propiedades del concreto endurecido y el mortero y la lechada, para retardar o reducir la evolución de calor, acelera la rapidez de desarrollo de la resistencia y disminuye la permeabilidad e incrementa la adherencia del concreto. Algunas propiedades más importantes del concreto son la trabajabilidad, cohesividad, resistencia y durabilidad al hacer uso de los aditivos con este concreto. Hay algunas propiedades mexicanas del concreto que en México están establecidas en las normas técnicas complementarias, que estos serían esfuerzo y deformación. La primera de ellas sería la fuerza de tensión, que es una fuerza aplicada e intenta estirar al material a lo largo de su fuerza de acción. La segunda sería la fuerza de compresión, fuerza aplicada que intenta comprimir, acotar al material a lo largo de su línea de acción. Fuerza de contraste, las fuerzas que se aplican de tal forma e intentan cortar o seccionar al material. La cuarta sería la fuerza de torsión, y esta es definida como la fuerza externa aplicada que intenta torcer el material. La fuerza externa recibe el nombre de torque o momento de torsión. Cualquier fuerza externa que se aplique sobre un material causa deformación. Para el caso de una fuerza de tensión, el material se alarga en sentido que la aplicación de la fuerza se acorta y en la dirección transversal la fuerza es aplicada. Esto es traducido al lenguaje coloquial como un pandeo o una deformación. Para tener un buen concreto, también especialmente en las grandes construcciones, previo a usar el concreto, se hacen pruebas de concreto, y estas pruebas se realizan en un laboratorio. Son dos pruebas principales, y la primera es la prueba de revendimiento. La prueba de revendimiento no mide la trabajabilidad del concreto,
pero es útil para detectar las variaciones de la uniformidad de una mezcla dentro de proporciones determinadas. Esto quiere decir que el concreto es introducido en una especie de cono y después el cono se saca. Y el momento en el que tarda en deshacerse esa figura que se forma dentro del cono, ahí se mide la prueba o el estatus del revendimiento. Otro es la prueba de compresión. La prueba de compresión muestra la mejor resistencia posible que puede alcanzar el concreto en las condiciones más perfectas, más estables y más seguras. Esta prueba mide la resistencia del concreto en un estado endurecido o en un estado seco, ya fraguado como lo conocemos. Las pruebas siempre deben de hacerse cuidadosamente. Los resultados erróneos de una prueba pueden ser muy costosos. Esta prueba consiste en poner un cilindro de concreto en una compresora. La compresora comienza a apretar ese cilindro de concreto al grado de deshacerlo, al mismo tiempo que va midiendo la fuerza que este concreto está resistiendo en su mejor momento. Esto se hace para ver si en algún momento una falla en la estructura del edificio, o inclusive si llegara un terremoto, si llegara algo que no estuviera predecido, esta prueba va a arrojar cuánta fuerza resiste nuestro concreto o nuestro concreto ya elaborado y hecho. Existe un tipo de concreto, este se le llama el concreto premezclado. Por lo general, estas características se usan en la obra, están establecidas en los catálogos de obra o en las especificaciones y planos de la misma, donde se describe al concreto usualmente. Esto sería, por ejemplo, en un plano de albañilería. Algunas de las ventajas de este uso es que ya viene, como su nombre lo indica, premezclado, ya viene listo, ya no se tiene que trabajar, ya el concreto premezclado viene listo para instalarse y listo para vaciarse en el área o en la superficie donde va a ser utilizado. Hay algunas proporciones en las que se debe de utilizar el concreto. Una mezcla de concreto se diseña para producir un concreto que puede ser colado fácilmente y a menor costo. El concreto debe ser trabajable y cohesivo cuando éste esté fresco. Una vez fraguado se endurece para dar un concreto resistente y durable. Creo que esas dos son las principales características que un buen concreto debe de tener, que sea resistente y que sea durable. El proporcionamiento es una mezcla de cemento, como ya les había comentado, entre agua, aditivos y agregados gruesos y finos. Las proporciones de cada material y la mezcla afectan a las propiedades del concreto endurecido final. ¿Quién te va a decir cuándo es un buen concreto? ¿Cuándo no es un buen concreto? Y sobre todo, ¿qué proporciones deben de tener un buen concreto? Eso te lo da el estudio de laboratorio, el cálculo de nuestras vigas, el cálculo de nuestras losas, el diagrama de cortantes, todos esos parámetros nos los van a establecer nuestro análisis matemático, nuestros cálculos matemáticos que nosotros como profesionales estemos realizando dentro de un laboratorio, dentro de una empresa, inclusive dentro de una escuela. El contenido en concreto debe también incrementar la resistencia y la durabilidad. Por tanto, incrementar la resistencia y que incremente el contenido de cemento de una mezcla, el contenido de agua y la relación, sobre todo, que tiene el agua y el cemento, que podrían ser en este caso los principales agentes que intervienen en la buena o mala preparación de un concreto. Los agregados, el tipo de mezclado, el mezclado en camión o el mezclado en sitio. El mezclado en camión es el concreto premezclado que ya les comentaba hace un momento que existe, pero también el mezclado en sitio es cuando los maestros albañiles preparan en el sitio o en la obra su concreto y es llevado a, por ejemplo, a construcciones un poco más pequeñas y de menos envergadura, que sería una casa habitación o cualquier proyecto social o de interés social o medio, inclusive residencial. Para la transportación y colocación del concreto se deben evitar retrasos, segregación y desperdicio. En todo caso, ya sea en concreto premezclado o una mezcla en el sitio, en todo el momento se debe de evitar que haya retrasos, que haya segregación y que haya desperdicio.
Cuando es un concreto premezclado, se puede transportar por medio de un camión de concreto, por medio de una bomba de concreto, una grúa o botes, una canaleta, una banda transportadora y un malacate o montacargas, como comúnmente lo conocemos. Al colocar el concreto, se debe de tener mucho cuidado en no dañar o mover cimbras y el acero de refuerzo. El acero de refuerzo es muy importante en nuestro concreto. ¿Por qué? Porque en nuestro estudio, nuestros cálculos nos van a decir cuánto, cómo y a qué distancia colocar el acero de refuerzo para tener una buena colocación del concreto. También es importante la compactación en nuestras losas, la compactación en nuestros pisos e inclusive también en nuestras cimbras que nosotros preparamos. La compactación se puede hacer sacudiendo o golpeando la cimbra, como les decía, vibrando el concreto para que éste se adhiera y tenga una consistencia plástica, permitiendo que el aire atrapado sea expulsado y no queden oquedades en la estructura. El concreto se compacta llenando todos los espacios en las cimbras. Es importante compactar nuestro concreto. Y como punto final, les voy a hablar acerca del acabado del concreto. Ya les hablé acerca de la preparación, de las materiales, de la proporción, pero también les voy a hablar acerca del concreto, del acabado del concreto. El acabado consiste en enrasar, aplanar o allanar la superficie del concreto para hacerla más densa y compactada, así como para darle la apariencia que se desea que éste tenga. El acabado tiene lugar en 2 etapas. El primero es el acabado inicial, y el concreto primero es enrasado a nivel de una cimbra. Luego se trabaja con llana de mango largo y se le deja fraguar o secar. En algunos casos el enrasado se deja un acabado suficiente bueno, especialmente si ha de usarse un recubrimiento de piso sobre el concreto, como una loseta vinílica o una loseta de las que comúnmente conocemos en el mercado. Y la segunda etapa es el aplanado. Puede también dividirse en 2 etapas. El aplanado que sea con llana de mango largo, que es parte del aplanado inicial que ya les comentaba, el aplanado mecánico o manual y el acabado final. Esto abarca el aplanado allanado, canteo, junteo o la formación de patrones en el concreto. Ya los patrones son todas aquellas formas, cuadros, triángulos, figuras geométricas que hemos visto o que vemos que se forman dentro del concreto. Estas formas y este acabado se tiene que dar en el proceso cuando el concreto está fresco y aún no se ha fraguado, para tener un buen concreto. Y por último, les voy a hablar del curado del concreto. ¿Qué es un curado? Curar significa cubrir el concreto de modo que permanezca húmedo. Al mantener húmedo el concreto se hace más fuerte la adherencia entre la pasta y los agregados. El concreto no se endurece apropiadamente si se le deja secar. ¿Cuándo curar? El curado se hace inmediatamente después de aplicar un acabado a la superficie de concreto, tan pronto como sea posible y sobre todo sin dañarlo. Al hacer el curado, deja las cimbras en su lugar para ayudar a reducir la pérdida de agua. El clima caliente por encima de los 30 grados centígrados o cuando hay mucho viento y poca humedad. El concreto puede secarse muy fácilmente. El concreto se cura aplicando agua extra a la superficie del concreto o deteniendo la pérdida de agua del concreto. Esto se hace cuando por ejemplo, cuelas una losa y al segundo día, al tercer día, al cuarto día de haberla colado, se le tiene que poner agua, suficiente agua y en cantidad para que ésta pueda ser fraguada y pueda tener esa mayor adherencia y plasticidad que se busca para que el concreto tenga un buen funcionamiento en nuestra losa. Eso es un ejemplo. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero les sirva estas indicaciones, les sirva esta exposición que yo preparé. Y como les decía, mi nombre es Luis Jesús y soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Y estas son algunas generalidades y especificaciones que debes de seguir para tu proyecto con concreto armado. Muchas gracias.